Esta capacitación, esta primera parte de la clase 2 del curso de liderazgo de proyectos, tiene que ver con entender cuáles son las claves del proceso, del procedimiento interno que tiene Morgana Tech para implementar sus proyectos. El procedimiento interno es uno de los más importantes del sistema de gestión de la empresa, que está certificado por ISO 9001. Está conectado con los demás procesos y vamos a ver acá cómo es esa conexión, sobre todo con el proceso comercial, que es la entrada al proyecto, y al final la salida es al área de soporte. Y vamos a hablar también de cuáles son las herramientas que se utilizan para ejecutar las distintas etapas del proyecto, y vamos a destacar cuáles son los momentos claves del mismo. El proyecto entonces tiene un ciclo de vida. Arranca cuando el área comercial informa que cerró una oportunidad, que cerró un negocio nuevo con un cliente o un negocio con un cliente nuevo. Luego viene la etapa de planificación del proyecto, ¿sí? Donde se crea el cronograma, donde se ajustan los recursos. La parte de ejecución, que es las tareas, es el conjunto de tareas operativas que se realizan. La configuración, el relevamiento, la configuración, las pruebas, la capacitación, la migración de saldos, la asistencia a la puesta en marcha. Un seguimiento constante de esa ejecución, con informes de avance, con una comunicación de ida y vuelta con el cliente en línea. Y el cierre del proyecto, que es cuando se hace la puesta en marcha y cuando se hace el pasaje a soporte. A partir de ahí también se abre una etapa de mejora continua, porque lo que se implementó se puede ir mejorando a medida que avanza el tiempo y evoluciona el negocio. Cuando hablamos de la etapa de inicio, hablamos de una comunicación que hace el comercial a la organización avisando que ese negocio se ha cerrado. Tiene que informar al área de proyectos, que va a construir el equipo, que va a preparar todo como para que ese proyecto se comience a ejecutar. Al área de administración, que hace el alta de clientes si corresponde, el alta de contrato, la facturación. O sea, que prepara todo administrativamente, contablemente, para poder acompañar al proyecto a nivel de que se puedan, por ejemplo, incurrir costos. Y también acá se copia al área de soporte, al área de producto, para que sepan que ese proyecto se está ejecutando, que pueden recibir consultas relacionadas con ese objetivo, que van a tener una puesta en producción luego que va a generar un incremento de casos de ese cliente, o que van a aparecer casos relacionados con ese objetivo, y después para que puedan tomar el proyecto cuando termina y comenzar con lo que sería el servicio de soporte. Además de la comunicación, el comercial tiene que hacer el acta de inicio, que es donde junta toda la información del proyecto, cómo fue el proceso comercial, cómo es el cliente, cómo son los contactos, cuáles son las limitaciones que puede definir ese proyecto a nivel de tiempos, a nivel de cuestiones técnicas. Por ejemplo, esto se tiene que implementar en servidores del cliente. Crea la carpeta de proyecto con esa documentación, dejando solo en la raíz de la carpeta lo principal, lo que va a necesitar la oficina de proyectos, el área administrativa, la estimación, la definición de alcance, la cotización. En esa acta de inicio es como que está claramente definido cuál es el objetivo y cuál es el alcance comprometido. Y en la oficina de proyectos, como último paso del traspaso del área comercial al área de proyectos, se organiza lo que sería la reunión interna de inicio, que es donde el consultor que hizo la estimación, o sea, el servicio de preventa, el consultor comercial, quien va a liderar el proyecto, hablan de cómo va a ser ese proyecto, de qué riesgos detectan, de cómo es el cliente. Sobre todo hablan de cuál es la estrategia de Morgana en función de ese negocio. Entonces, una vez que el líder ya tiene todo esto, puede avanzar con lo que sería la planificación. Armar el cronograma, que tiene las etapas, las tareas. Puede identificar la matriz de riesgos, o sea, puede dar de alta la matriz de riesgos e identifica ya los primeros riesgos detectados en el sistema, los clasifica. Y también la asignación de recursos, que en función del equipo que asignó el director de proyectos, ya empieza a definir a quién le va a ir asignando distintas tareas, si alguno de esos colaboradores necesita alguna capacitación o alguna acción adicional para poder cumplir con el objetivo de la tarea. Entonces, en esta etapa de planificación es donde se cierra este cronograma
la asignación de recursos, la gestión de riesgos, y también se le propone que al líder que defina al cliente que revise y que apruebe este cronograma, este plan de trabajo. Cuando el programa está aprobado, se comienza a ejecutar, y ahí vienen las tareas claves de un proyecto de Morgana Tech. El relevamiento y definiciones, que es donde se trabaja con los usuarios claves para identificar, para presentar la solución e identificar cómo se la tiene que implementar. La configuración o el desarrollo que tiene que ver con configurar el sistema. Las pruebas y ajustes, que tienen que ver con probar esa configuración con el usuario para verificar que se hizo de acuerdo a lo que se relevó. Y las capacitaciones, que tienen que ver con asegurarnos que todo el equipo del cliente va a poder utilizar lo que estamos implementando de manera independiente. Entonces, estas son 4 etapas operativas. En el manual de procesos, en nuestra metodología, está definido cómo hay que implementarlas. Son las 4 etapas principales. No hablé ni de la migración de datos, que es una más, y la asistencia a la puesta en marcha, que sería como el cierre de la ejecución. El líder tiene que hacer un seguimiento y control del proyecto, o sea, tiene que hacer informes de avance, o sea, tiene que mantener una comunicación contándole al equipo interno y también al equipo del cliente cómo va el proyecto. La metodología y las herramientas que usamos definen cómo hacer eso, y las herramientas nos ayudan a hacerlo de manera rápida, de manera amigable. Los indicadores claves, que tienen que ver con mantener las métricas definidas por la empresa a nivel de certificación, avance, desvío o cumplimiento de tiempos, horas incurridas, horas estimadas. Hay unas métricas que forman parte del portafolio de herramientas que tenemos en la organización para medir si ese proyecto está de acuerdo a lo planificado y a la expectativa o no. Y las reuniones de revisión, hay reuniones habituales que se hace con el cliente para revisar el avance, y también hay reuniones especiales que se pueden impulsar cuando se notan desvíos que hay que tratar y corregir en forma conjunta. Nosotros, por las herramientas que usamos también, tenemos una metodología que nos permite tener al cliente siempre en línea en el proyecto. Nosotros intentamos que el cliente apruebe la planificación, que vea los verificables que se generan en el relevamiento, que esté al tanto de cómo avanzamos con la configuración. Después viene la parte de pruebas, donde tiene que participar y dejar su ok. Es importante siempre que apruebe, que autorice los relevamientos, que autorice los cambios que se producen, tanto a nivel de definiciones como a nivel de tiempos, y que que participen en las capacitaciones para estar formados luego y para poder divulgar de manera interna esa formación. O sea, a lo que apunto es que al cliente siempre tiene que estar participando del proyecto, siempre tiene que estar clara la idea de que es un trabajo en forma conjunta. Nosotros trabajamos con 3 herramientas principales en la gestión de proyectos. Asana es la matriz colaborativa que nos permite gestionar el proyecto, comunicarnos a través de él. Google Drive es el repositorio, o sea, es la herramienta que utilizamos para tener un repositorio de datos, de documentos relacionados al proyecto. Y Loom es la herramienta que nos permite grabar videos, grabar las reuniones y tener todo la documentación del proyecto también en un formato audiovisual que hace mucho más amigable trabajar con la información. Sobre todo es muy importante a la hora de generar minutas de reuniones que se pueden hacer a partir de los videos que se graban, o instructivos y documentación de capacitación para los usuarios. Nosotros intentamos que los proyectos sean de una misma manera, todos iguales, o que todos tengan una misma estructura y metodología de trabajo para estandarizar nuestras tareas de ejecución, que eso nos permite, cumplir con una tasa alta de logro los alcances, los objetivos que nos proponemos, y por lo tanto así lograr un nivel de satisfacción en los clientes. Esto hace mucho más fácil auditar los proyectos, hace mucho más fácil medir en los proyectos uno por uno, pero también en forma grupal, y nos ayuda mucho en la comunicación con el cliente, porque sabemos que todos los proyectos se encaran, se miran de la misma manera, con la misma estructura de cronograma. Entonces es muy fácil hablar con un cliente o hablar con otro de diferentes proyectos.
Nosotros tenemos una política de calidad que se aplica a este proyecto, que tiene que ver con una comunicación clara, o sea, con ser claro en lo que decimos, con una gestión concreta de tiempos, o sea, definimos plazos, los tratamos de cumplir, comunicamos si no podemos, expresamos el motivo, proponemos un nuevo plazo si hay que cambiarlo, y de esa manera nos aseguramos lograr el objetivo, o sea, una tasa alta de logro de objetivo, y lo que nos permite construir una relación con el cliente a largo plazo. Muy bien, en el resto de la clase vamos a ir ya viendo cómo son las herramientas y los documentos específicos que se usan del proyecto. Esto fue como una introducción al proceso. Espero que les haya servido. Chao.